Dejamos atrás Mileto, la ciudad portuaria donde Tales, Anaximandro y Anaxímenes habían buscado el principio de la realidad en un elemento material. Viajamos ahora a otro mundo griego, el sur de Italia, la llamada Magna Grecia. Allí, en Crotona, un hombre de personalidad magnética y aureola legendaria funda una comunidad que es a la vez escuela filosófica, secta religiosa y proyecto político. Su nombre es Pitágoras. Con él, el pensamiento da un giro decisivo. El principio de todas las cosas no será ya el agua, el aire o lo indeterminado, sino algo que no ocupa lugar en el espacio ni puede tocarse con las manos. Será el número. En esta lección nos adentramos en el enigma pitagórico, una figura envuelta en mitos, una comunidad secreta y una idea que transformó para siempre la historia del pensamiento. Con Pitágoras, la filosofía da un giro que la aleja de las costas de Jonia y de las preocupaciones de los milesios. Tales, Anaximandro y Anaxímenes habían preguntado de qué está hecha la realidad. Habían buscado el principio en un elemento material, el agua, el aire, lo indeterminado, en aquello que podía verse o tocarse. Pitágoras desplaza la mirada. No pregunta por la sustancia de las cosas, sino por su orden. ¿De qué está hecha la armonía que percibimos? ¿Qué hay detrás de la regularidad de los fenómenos, de la proporción, de la belleza? El problema tiene dos caras que se iluminan mutuamente. La primera es matemática. ¿Por qué todo en la naturaleza parece regirse por proporciones y razones numéricas? La segunda es musical, y fue quizá la vía de acceso al descubrimiento. ¿Cómo es posible que algo tan inmaterial como un intervalo entre dos sonidos, una quinta, una cuarta, una octava, pueda expresarse mediante una simple fracción? La música, que parece puro espíritu, se revela como estructura matemática. Pitágoras generalizó esta intuición. Si el sonido es número, ¿no lo será también el movimiento de los astros, las estaciones, la vida misma? La pregunta milesia por la materia deja paso a una pregunta nueva. ¿Cuál es la forma del mundo? El principio no será ya un elemento, será una relación. El estudio de Pitágoras se enfrenta a un problema hermenéutico aún más agudo que el de los milesios. Pitágoras no solo no dejó nada escrito, fundó una comunidad que practicaba el secreto. Los pitagóricos hacían votos de silencio. Las doctrinas del maestro se transmitían oralmente, de iniciado a iniciado, y no se pusieron por escrito hasta generaciones después. Lo que sabemos de él nos llega, por tanto, a través de un doble filtro, el del secretismo de su escuela y el de los autores posteriores que lo convirtieron en figura legendaria. Nuestras fuentes principales son, una vez más, Aristóteles, que en la Metafísica y en Acerca del cielo expone y critica las doctrinas pitagóricas, y sobre todo los doxógrafos de la antigüedad tardía. Diógenes Laercio le dedicó el libro octavo de sus vidas de los filósofos, una mezcla fascinante de datos históricos y anécdotas milagrosas. Porfirio escribió una vida de Pitágoras. Jámblico, ya en el siglo III después de Cristo, compuso un extenso tratado sobre la vida pitagórica. Son fuentes riquísimas, pero escritas entre 6 y 8 siglos después de la muerte del filósofo. Separar al Pitágoras histórico del Pitágoras legendario es, quizá, una tarea imposible. Pitágoras no enseñó en Jonia, sino en el otro extremo del mundo griego. Nacido en Samos, abandonó su isla natal hacia el año 530 a.C. y se estableció en Crotona, una próspera colonia aquea en la costa del sur de Italia conocida como Magna Grecia. Esta región era un hervidero de intercambios culturales. Por sus puertos circulaban mercancías, ideas y tradiciones religiosas procedentes de Grecia, Etruria y los pueblos itálicos. Fue allí donde Pitágoras fundó, no una escuela en el sentido moderno, sino una comunidad, casi una hermandad, que transformaría la historia del pensamiento. La comunidad pitagórica era tres cosas a la vez. Era una escuela filosófica, donde se investigaban las matemáticas, la música y la astronomía. Era una secta religiosa, regida por estrictas reglas de pureza, prohibición de comer carne y habas, vestimenta blanca, largos períodos de silencio. Y era también un proyecto político, que llegó a ejercer una influencia considerable en los asuntos de Crotona y otras ciudades itálicas. Los pitagóricos no buscaban solo comprender el mundo, buscaban transformarse a sí mismos mediante el conocimiento.
La filosofía era, para ellos, una forma de vida. ¿De dónde procedían estas ideas? La tradición antigua atribuye a Pitágoras largos viajes por Egipto y Babilonia, donde habría aprendido geometría, astronomía y doctrinas sobre el alma. Es difícil separar la historia de la leyenda, pero hay una influencia que parece segura: el orfismo. Los órficos creían en la transmigración de las almas, la metempsícosis, y en la necesidad de purificar el alma mediante ritos y una vida ascética. Pitágoras asumió estas creencias y las transformó en algo nuevo. La purificación del alma no se alcanza solo mediante el culto, sino mediante el conocimiento. La matemática, la música y la filosofía eran, para los pitagóricos, caminos de salvación. Llegamos al núcleo doctrinal del pitagorismo. No conservamos palabras textuales de Pitágoras, pero sí el testimonio decisivo de Aristóteles en el libro primero de la Metafísica. Dice así: los llamados pitagóricos, habiendo sido los primeros en dedicarse a las matemáticas, las hicieron avanzar, y nutridos de ellas, creyeron que sus principios eran los principios de todas las cosas. Esta frase, en apariencia sobria, encierra una revolución intelectual de primer orden. Lo que los pitagóricos están diciendo es que los números no son herramientas que inventamos para contar el mundo. Son el mundo. ¿Qué significa exactamente que los números son los principios de todas las cosas? Para entenderlo, debemos desprendernos de nuestra idea moderna del número como mera cantidad abstracta. Para los pitagóricos, los números tenían realidad, cuerpo, cualidades. El 1 era el punto, el 2 la línea, el 3 la superficie, el 4 el volumen. La década o tetractis, la suma de los 4 primeros números, era sagrada. Contenía en sí misma todas las proporciones posibles. Los números no eran símbolos que representaban la realidad. Eran la realidad misma, en su estructura más profunda. Cada cosa es un número porque cada cosa es una determinada disposición de unidades, una determinada proporción, una determinada armonía. ¿Cómo llegaron a esta convicción? La tradición señala un descubrimiento concreto, el de las proporciones musicales. Pitágoras, o sus discípulos, observaron que los intervalos que producen las consonancias, la octava, la quinta, la cuarta, corresponden a razones numéricas simples. Algo tan inmaterial y etéreo como la belleza de un sonido podía expresarse mediante una fracción. Si la música es número, razonaron, ¿por qué no iba a serlo todo lo demás? El movimiento de los astros, la sucesión de las estaciones, la forma de los seres vivos. Lo que los sentidos perciben como cualidades, belleza, armonía, orden, no es más que la manifestación sensible de una estructura matemática subyacente. Con el pitagorismo, la filosofía inaugura un nuevo tipo de principio. El agua de Tales, el apeirón de Anaximandro, el aire de Anaxímenes eran todos elementos materiales. Ocupaban un lugar en el espacio. Podían verse, tocarse o al menos imaginarse corporalmente. El número no. El número no es una cosa entre cosas. Es una relación, una estructura, una forma. Al situar el número como principio, los pitagóricos desplazan la mirada filosófica desde la materia hacia el orden, desde la sustancia hacia la forma, desde lo que las cosas son hacia cómo están dispuestas. La pregunta de la filosofía deja de ser solamente de qué está hecho el mundo, y empieza a ser también cómo está organizado. Los pitagóricos no se limitaron a proclamar que todo es número. Como todo movimiento filosófico genuino, ofrecieron razones para sostenerlo. Esos argumentos no son deducciones lógicas al modo aristotélico, sino descubrimientos que, tomados en conjunto, dibujan la imagen de un cosmos matemáticamente ordenado. Examinemos los 3 argumentos principales que sustentan su tesis. El primer argumento, y probablemente el más originario, es el musical. Cuenta la tradición que Pitágoras, al pasar junto a una herrería, observó que los martillos producían sonidos consonantes cuando sus pesos guardaban ciertas proporciones. Más allá de la anécdota, el descubrimiento es sólido. Los intervalos que producen la octava, la quinta y la cuarta, las consonancias fundamentales, corresponden a razones numéricas simples. Si la belleza de un sonido, algo puramente cualitativo, podía reducirse a una fracción, no ocurriría lo mismo con todos los órdenes y armonías que percibimos. El número no era una abstracción vacía.
Era el fundamento explicativo de lo cualitativo. El segundo argumento es astronómico. Los movimientos de los astros son regulares y predecibles. El Sol, la Luna y los planetas se desplazan con una periodicidad que solo puede expresarse mediante números. Pero los pitagóricos fueron más lejos. Si los cuerpos celestes se mueven según proporciones fijas, razonaron, sus velocidades deben corresponder a intervalos musicales. Cada planeta produce un tono proporcional a su distancia y velocidad. El conjunto forma una escala, una armonía inaudible para nosotros porque la escuchamos desde que nacemos, pero real, la música de las esferas. El cosmos no es solo orden, es música silenciosa. El tercer argumento es estrictamente matemático. Para los pitagóricos, los números no eran meras abstracciones sin figura. El 1 corresponde al punto, el 2 a la línea, el 3 a la superficie, el 4 al volumen. La suma de estos 4 primeros números, la célebre tetractis, que suma 10, era para ellos sagrada, y prestaban juramento por ella. Contenía en sí misma todas las proporciones posibles, la octava, la quinta, la cuarta, las medias armónicas y aritméticas. Los números no solo contaban la realidad, la generaban. Del número surgía el espacio, del espacio las formas, de las formas los elementos, de los elementos el cosmos entero. La tetractis era el principio generador del universo. Afirmar que el número es el principio de todas las cosas no fue un gesto teórico sin consecuencias. Transformó la imagen del cosmos, la concepción del alma, la noción misma de lo que significa conocer. Examinemos las 4 implicaciones principales del pensamiento pitagórico. La primera implicación es cosmológica. Si todo es número, entonces el cosmos es un orden matemático. Los astros no se mueven por capricho divino, sino según proporciones fijas que producen una armonía. Por primera vez en la historia del pensamiento, astronomía, música y matemáticas quedan unidas en una sola visión del universo. La palabra griega cosmos significa a la vez orden y belleza. Los pitagóricos fueron probablemente los primeros en llamar así al universo, y no es casual, un mundo regido por el número es un mundo intrínsecamente bello. La segunda implicación es metafísica. La realidad, para los pitagóricos, se estructura mediante pares de opuestos, limitado e ilimitado, par e impar, uno y múltiple, luz y oscuridad. Pero el número no surge de uno solo de estos principios, sino de la armonización de ambos. Lo ilimitado por sí mismo es caos, lo limitado por sí mismo es rígido. El número nace de su unión, como la armonía nace de la tensión entre lo agudo y lo grave. La filosofía descubre así que la forma, la relación, la proporción, es más fundamental que la materia. La tercera implicación concierne al alma humana. Si el cosmos está regido por el número, el alma también lo está. Los pitagóricos concibieron el alma como una armonía del cuerpo, una estructura numérica que, como los astros, está sujeta a un orden. Su destino no depende de la voluntad arbitraria de los dioses, sino de una ley cósmica impersonal. La doctrina de la transmigración, la metempsicosis, expresaba esta regularidad. El alma no muere, sino que renace en cuerpos distintos según ciclos ordenados. La purificación no se alcanza mediante sacrificios, sino mediante el conocimiento. Conocer la estructura matemática del universo es preparar al alma para su retorno al orden del que procede. La cuarta implicación es epistemológica. Si la realidad es número, entonces conocer ya no consiste en observar la naturaleza al modo milesio, ni en escuchar los relatos míticos al modo tradicional. Conocer es descubrir las relaciones matemáticas que subyacen a los fenómenos. Las matemáticas se convierten en la vía regia hacia la verdad. Esta idea, que los pitagóricos fueron los primeros en formular, atravesará siglos enteros de filosofía y ciencia. Galileo dirá que el libro de la naturaleza está escrito en caracteres matemáticos. Platón hará grabar en la entrada de su academia: no entre aquí quien no sepa geometría. Ambas ideas tienen su origen en la intuición pitagórica de que el número es el principio de todas las cosas. La interpretación de Pitágoras tropieza con obstáculos que la convierten en una de las más difíciles de toda la filosofía antigua. El primero es el problema de la autoría. Dado el secretismo de la escuela, resulta casi imposible distinguir qué enseñó realmente Pitágoras y qué añadieron sus discípulos a lo largo de 2 siglos de transmisión oral.
El segundo problema concierne al significado de su tesis central. ¿En qué sentido exacto es el número el principio de todas las cosas? Aristóteles mismo ofrece dos lecturas distintas. Los pitagóricos decían que las cosas son números, o bien que las cosas imitan a los números. La diferencia no es menor, y los testimonios no permiten zanjarla. El tercer problema afecta a la naturaleza misma de Pitágoras como figura histórica. Las fuentes nos presentan a un hombre que es a la vez el primer matemático en el sentido moderno y un líder religioso que enseñaba la transmigración de las almas y prohibía comer habas. ¿Cómo se articulaban estas dos facetas? ¿Era la matemática un camino de purificación espiritual, o eran dos actividades independientes? Finalmente, está el problema de la leyenda. A Pitágoras se le atribuyen milagros, viajes a Egipto y Babilonia, e incluso un muslo de oro. Separar la historia de la hagiografía es, en su caso, una tarea que ha ocupado a generaciones de especialistas y que probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva. La figura de Pitágoras ha suscitado interpretaciones radicalmente divergentes entre los historiadores. Walter Burkert, en un estudio clásico de 1962, propuso una tesis que hizo época. Pitágoras fue ante todo un líder religioso, un chamán. La matemática pitagórica, las proporciones, la tetractis, la armonía de las esferas, no fue obra suya, sino de generaciones posteriores, particularmente de Arquitas de Tarento. Lo que llamamos pitagorismo sería, en realidad, una construcción tardía atribuida retrospectivamente al maestro. Karl Hofmann, en la década de 1990, desplazó el foco hacia Filolao de Crotona. A su juicio, Filolao fue la figura clave, el primer pitagórico en escribir un libro, el que sistematizó las doctrinas de la escuela y el que las transmitió a Platón. Sin Filolao, el pitagorismo nos sería prácticamente desconocido. Frente a estas lecturas que descentran a Pitágoras, Guthrie defendió una postura integradora. No hay que elegir entre el Pitágoras religioso y el matemático. Para los pitagóricos, la matemática no era una actividad profana, era una forma de purificación del alma, un camino de salvación. Ambas facetas no solo no se contradicen, sino que se exigen mutuamente. Llegamos al final de nuestra lección sobre Pitágoras y el pitagorismo. Conviene retener tres ideas fundamentales. La primera es el giro que su pensamiento imprimió a la filosofía. Con los milesios, el principio era siempre un elemento material: agua, aire, lo indeterminado. Pitágoras desplaza la mirada hacia algo radicalmente distinto. El número no es una cosa, es una relación, una proporción, una estructura. La filosofía deja de preguntar únicamente de qué está hecho el mundo y empieza a preguntar cómo está ordenado. La segunda idea es el descubrimiento que hizo posible ese giro, el de las proporciones musicales. La octava, la quinta, la cuarta, las consonancias que producen belleza, se expresan mediante fracciones simples. La música, que es pura cualidad, se revela como cantidad. Si el sonido es número, razonaron los pitagóricos, también lo serán los astros, las estaciones, el alma misma. La armonía de las esferas no es una metáfora poética, es la convicción de que el cosmos entero está tejido de proporciones matemáticas. La tercera idea es que el pitagorismo fue mucho más que una teoría. Fue una forma de vida, una comunidad unida por reglas, silencios y un proyecto de transformación personal. Las matemáticas no se estudiaban por utilidad ni por curiosidad. Se estudiaban para purificar el alma, para sintonizarla con el orden del universo. Conocer era salvarse. Por eso cerramos con esta frase. Pitágoras enseñó que el orden del mundo no es un misterio inefable. Es una proporción que puede comprenderse. Y al hacerlo, abrió un camino que conduciría, siglos después, hasta Galileo, hasta Kepler, hasta la idea misma de que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Para quien desee profundizar en Pitágoras y el pitagorismo, hay varias obras de referencia inexcusable. La edición canónica de los fragmentos sigue siendo la de Diels y Krantz, junto con los pasajes relevantes de la metafísica de Aristóteles. En cuanto a los estudios, el libro de Walter Burkert, publicado en 1962, revolucionó el estudio del pitagorismo y sigue siendo una lectura obligada.
Carl Huffman en 1993 también renovó por completo nuestra comprensión de la tradición pitagórica. A estas obras se suman el primer volumen de la historia de la filosofía griega de Guthrie y el imprescindible volumen colectivo de Kirk, Raven y Scofield. En la próxima lección nos adentraremos en el pensamiento de Alcmeón de Crotona, un contemporáneo de Pitágoras que fue el primer pensador en situar la sensación y el pensamiento en el cerebro. Una figura breve pero importante en la tradición pitagórica. Les esperamos allí. Gracias por su atención y hasta pronto.